¿Alguna vez te has preguntado cuál es el peor motor del Dodge Challenger de todos los tiempos? Prepárate para un viaje intrigante al lado oscuro de los muscle cars. Desde la decepción del V6 de 2.7L, que fue más una pesadilla que una actuación, hasta los icónicos pero problemáticos Hemi, analicemos los motores que prometían potencia pero decepcionaban a los conductores. Quédese con nosotros mientras revelamos historias y números impactantes que lo sorprenderán. Incluso podrías repensar el significado de un verdadero muscle car. Comenzamos nuestra lista en el número 20, Dodge 2.7L E6. Introducido en 2008, el motor V6 de 2.7L causó revuelo entre los fanáticos de los autos musculosos. La elección fue vista como una traición a los verdaderos amantes del poder y la adrenalina. ¿Qué estaban pensando los ingenieros? Con solo 200 HP y 250 lb-pie de torque, este motor de aluminio en configuración V6 es todo menos impresionante. Tenía la fuerza de un gato mojado, lo que dejó a los entusiastas insatisfechos y preguntándose, ¿dónde está la potencia en los muscle cars? Lo que realmente sorprendió a los propietarios fueron los fallos prematuros. Los informes atestiguan problemas que surgieron después de solo 80.000 kilómetros, una verdadera pesadilla para cualquiera que esperara rendimiento y confiabilidad de un Dodge. Y el dato curioso, el motor V6 de 2,7 litros simplemente se retiró de la línea debido a la baja aceptación del público. Fue una derrota aplastante que dejó a muchos diciendo, finalmente Dodge reconoció su error. En el número 19, Chrysler 3.5L V6. Lanzado en los años 90, el Chrysler 3.5L V6 tuvo una trayectoria marcada por promesas incumplidas, presentando un desempeño inconsistente que dejó a muchos conductores frustrados. ¿Alguna vez te has preguntado cómo llegó al mercado un motor como este? Este motor, con bloque de aluminio y cabezas de policarbonato, entregaba 240 HP y 250 lb-pie de torque. Lo que parecía una buena promesa rápidamente se convirtió en una trampa para los desprevenidos. ¿Confiarías en un motor como este? El sobrecalentamiento y los fallos de las bombas de aceite se han convertido en la pesadilla de muchos conductores incluso antes de llegar a los 100.000 kg. Imagínese la decepción. Un motor que debería haber sido robusto se convirtió en una bomba andante en las carreteras. Utilizado en varios modelos de Chrysler, el V6 de 3.5L ganó una reputación negativa. Sus frecuentes fallos obligaron al fabricante de automóviles a realizar una revisión completa. Necesitaban un ingeniero extra en el equipo para evitar este fiasco. En el número 18, Dodge 5.2L V8. En la década de 1980, el Dodge 5.2L V8 fue un éxito de ventas, pero dejó a muchos conductores frustrados por su insaciable sed. ¿De qué sirve la electricidad si necesitas parar en cada esquina para repostar? Con 230 cb, este V8 con bloque de hierro fundido fue una elección controvertida para un muscle car. La pregunta es, ¿comprarías un coche que no esté a la altura de su título? Aunque era robusto, muchos conductores se enfrentaban a costosas reparaciones después de 120.000 kilómetros. Era el coche que prometía velocidad y generaba dolores de cabeza y gastos. ¿Quién puede manejarlo? Finalmente, el V8 de 5,2 litros se retiró en favor de motores más modernos y eficientes. La evolución de los motores ha traído alivio a los amantes de la velocidad y las prestaciones. En el número 17, Chrysler 2.2L Turbo. Lanzado en la década de 1980, el Chrysler 2.2L Turbo era un motor icónico que aparecía en varios modelos de Chrysler. Sin embargo, su legado es cuestionable. ¿Has oído hablar de él? Prepárate para la historia de un motor que decepcionó a muchos amantes de la velocidad. Con un motor turbo de 4 cilindros, el 2.2L ofrecía entre 146 y 180 cb, según la versión. Esto parecía prometedor a primera vista. ¿Pero la emoción coincidía con la durabilidad? La respuesta te sorprenderá y quién sabe te dejará un poco decepcionado. Desafortunadamente, este orgullo de Chrysler tenía sus defectos. El turbo tenía problemas con un alto kilometraje, fallando a menudo antes de alcanzar los 100.000 kilómetros. Esta situación generó un mar de frustración y muchos apodos despectivos. Un motor que prometía, pero no cumplió. El 2.2L Turbo fue uno de los primeros motores turbo disponibles en los automóviles convencionales en los allanando el camino para las nuevas generaciones. ¿Pero fue realmente ventajosa esta innovación?
Su historia plantea preguntas intrigantes sobre lo que significa ser un motor emergente. En el número 16, Dodge 3.5L, un V6. El Dodge 3.5L V6 se convirtió en un ícono a principios de la década de 2000, no solo por su versatilidad, sino también por su atractivo en SUV y minivans. Pero, ¿valió la popularidad el precio del mantenimiento que vino después? Con unos impresionantes 250 cb, el motor destacaba en términos de prestaciones. Sin embargo, la confianza en el motor comenzó a flaquear y muchos motores se convirtieron en una preocupación constante para los propietarios, lo que generó dudas sobre su durabilidad. Los informes de fallas comenzaron a aparecer una vez que los odómetros marcaron 90.000 kilómetros. Fue una verdadera prueba de resistencia para los pilotos. ¿Alguna vez has oído hablar del Dodge 3.5L V6 como el motor que no pudo soportar el golpe? Los fallos en el cambio de cabezal se volvieron tan comunes que los propietarios empezaron a llamarlo bomba andante. El bajo índice de satisfacción dejó decepcionados a muchos fanáticos del Challenger. ¿Confías en un motor que falla tan pronto? En el número 15, Dodge 3.7L V6. El Dodge 3.7L V6, presentado en 2000, parecía prometedor, pero rápidamente ganó una reputación negativa. Con una vida corta pasó a la historia como uno de los motores más controvertidos de la línea Challenger, dejando a muchos conductores decepcionados. Con una potencia de solo 210 cb, este motor no logró impresionar. Su rendimiento no estuvo a la altura de las expectativas, especialmente con un consumo de combustible cuestionable, lo que dejó a muchos fanáticos de la velocidad desconcertados. Las fallas en los segmentos de pistón eran comunes y muchos motores comenzaron a quemar aceite antes de alcanzar los 100.000 km. Imagínese la frustración de tener que lidiar con esto en un automóvil que se supone representa potencia y confianza en la carretera. Aunque se utilizó en varias aplicaciones, el V6 de 3.7L nunca se ganó el corazón de los conductores. Con críticas mordaces y mucho desgaste, este motor simplemente no brindó la experiencia que se esperaba de un verdadero Dodge Challenger. En el número 14, Dodge 4.7L V8. Lanzado en 1999, el Dodge 4.7L V8 se caracterizó por la ineficiencia de combustible. Este motor prometía rendimiento, pero muchos propietarios quedaron decepcionados con lo que realmente ofrecía. ¿Has oído hablar de este engaño? Con solo 235 caballos de fuerza y 295 libras-pie de torsión, el V8 de 4.7L tenía serios problemas de sobrecalentamiento. En lugar de acelerar hacia la victoria, muchos conductores se quedaron varados al costado de la carretera. ¿Estaría dispuesto a correr este riesgo? La vida útil media de este motor dejaba que desear, apareciendo fallos a partir de los 150.000 kilómetros. Para los aficionados a la potencia, este motor se ha convertido en una auténtica bomba andante. ¿A quién le gustaría experimentar esta frustración? Debido a su alarmante falta de popularidad y confiabilidad, Chrysler decidió retirar de producción el V8 de 4.7L. Un auténtico final para un motor que quedó marcado en la historia del automóvil. ¿Estás de acuerdo en que fue la decisión correcta? En el número 13, Dodge 5.9L V8. El Dodge 5.9L V8 se ganó los corazones con su poderoso rugido, pero no escapó a los peligros de la ineficiencia. Aunque era querido, cualquiera que lo poseyera sabía que la bomba de combustible nunca fue lo único de qué preocuparse. Con unos impresionantes 300 cb, este motor hizo sonreír a muchos, pero las paradas para repostar eran un dolor de cabeza. La discusión sobre la elección de este motor fue acalorada. ¿Potencia o economía? ¿Qué elegirías? Incluso antes de alcanzar los 100.000 km, los informes de deslizamiento de la bomba de combustible y averías de la transmisión se hicieron comunes. Fue casi como una advertencia. Cuidar este motor era un desafío digno de héroes o aguafiestas. Criticado por su insaciable glotonería, este motor se convirtió en blanco de bromas y decepciones. El retiro fue una decisión clara. No podría competir con los nuevos pesos pesados que iban llegando. ¿Y tú, qué harías con él? En el número 12, Chrysler 2.7L V6. El Chrysler 2.7L V6 estuvo presente en varios modelos, pero es difícil encontrar a alguien que tenga algo bueno que decir al respecto. La verdad, muchos lo recuerdan con una mezcla de decepción y desdén. Con unos 200 cb, las prestaciones de este motor dejaban mucho que desear. En una carrera por impresionar, apenas consigue quitar el polvo del suelo. Una auténtica decepción para los amantes de la potencia.
Alrededor de 85.000 kilómetros, este motor empezó a sufrir fallas internas. Los propietarios rápidamente se dieron cuenta de que se había convertido más en un problema que en una solución, un dolor de cabeza que muchos intentaban evitar. Los entusiastas de los deportes de motor no dudan en clasificar el US Ace de 2,7 litros como uno de los peores motores de la historia. Para muchos es una leyenda de fracasos y frustraciones que hay que evitar a toda costa. En el número 11, Dodge 6.1L Hemi. El Dodge 6.1L Hemi, presentado en 2005, es un motor que promete potencia, pero muchos propietarios han enfrentado pesadillas de confiabilidad. Una verdadera paradoja bajo el capó que dejó a muchos apasionados y furiosos al mismo tiempo. Este motor, que produce unos impresionantes 425 caballos de fuerza, es conocido por su potencia bruta que acelera el corazón de cualquier entusiasta. Pero como todo lo que brilla, hay una sombra detrás de esta fuerza colosal. Sorprendentemente, algunos propietarios informaron de graves problemas de transmisión incluso antes de alcanzar los 80.000 kilómetros. Es como si este potente motor escondiera un pequeño y oscuro secreto. A pesar de su increíble potencia, el Hemi de 6,1 litros fue retirado del mercado varias veces debido a fallas mecánicas. Un auténtico tigre de papel que muchos conductores desearían no tener nunca en su garaje. En el puesto 10, el Chrysler 3.6L Pentastar. Lanzado en 2010, el Chrysler 3.6L Pentastar se convirtió rápidamente en el motor estándar en muchos modelos. Pero no todo es color de rosa. Comenzaron a surgir críticas sobre su durabilidad entre aficionados y mecánicos, lo que desató una alerta roja. Este motor V6 es capaz de generar unos impresionantes 305 CV, combinando rendimiento con una buena economía de combustible. Sin embargo, ¿vale la pena correr el riesgo de esta combinación con un motor que puede fallar en cualquier momento? Los problemas con las válvulas empezaron a aparecer durante el uso intenso, con muchos informes de fallos incluso antes de los 100.000 kilómetros. Para los conductores que esperan fiabilidad, esto es una auténtica pesadilla en cuanto al motor. A pesar de su popularidad entre los nuevos compradores, muchos mecánicos no dudan en señalar los defectos del Pentastar durante largos periodos de uso. Esto hace replantearse si realmente merece la pena apostar por este motor. En el número 9, Dodge 6.4L Hemi. El Dodge 6.4L Hemi es conocido como la versión mejorada de los Hemi anteriores, pero no te dejes engañar. Todavía trae varias quejas de usuarios insatisfechos que esperaban más de este poder legendario. Produce unos impresionantes 470 CV, pero prepárate. El consumo de combustible es igualmente robusto. Si pensabas que acelerar te traería felicidad, espera a ver cuánto gastarás en la gasolinera. La electrónica y el sistema de inyección de este motor han presentado fallos preocupantes, apareciendo problemas antes de los 90.000 kilómetros. ¿Sabías que esto puso los pelos de punta a muchos conductores? Es un verdadero monstruo en términos de potencia, pero los elevados costes de mantenimiento desaniman a muchos propietarios potenciales. Al final, ¿vale la pena la adrenalina si tu billetera no puede soportarla? En el número 8, Dodge 5.0L V8. El Dodge 5.0L V8 es un motor poco común, proveniente de camionetas pick-up de la década de 1990. Aunque tiene su propia historia, a menudo se pasa por alto, lo que deja a los aficionados a los motores de autos deportivos en busca de alternativas más interesantes. Con unos 280 CV impresiona, pero los críticos tienden a ignorarlo. La potencia es buena, pero ¿es suficiente para ponerla en los corazones de los amantes de los autos potentes? Piénsalo bien antes de desecharlo. Desafortunadamente, este motor no es todo eso. Las quejas surgen en unidades que llegan a menos de 100.000 kilómetros, con problemas de motor y transmisión que hacen que los propietarios se pregunten si valdrá la pena. A pesar de la potencia, muchos eligieron el fiable motor Hemi como alternativa. Después de todo, ¿quién quiere correr el riesgo de tener una bomba andante en el garaje? La seguridad y el rendimiento son importantes a la hora de elegir a los entusiastas. En el número 7, Chrysler 4.7L V8. El Chrysler 4.7L V8 tuvo una vida útil moderada, pero no sin descontento. Los propietarios se quejaron de la eficiencia, lo que generó frustración en las carreteras, donde la promesa de potencia se vio ensombrecida por una realidad decepcionante. Este motor, que producía 305 CV, se utilizaba en SUV y camionetas. ¿Te imaginas la decepción de ver este motor haciendo ruido pero no generando la adrenalina esperada?
Es como construir un cohete que no despega del suelo. Después de 100.000 kilómetros, muchos conductores tuvieron problemas con el sistema de encendido y sobrecalentamiento. Imagínese ser sorprendido por un motor que se cala en medio de la carretera. Una verdadera pesadilla sobre ruedas. Con tantos problemas, muchos propietarios se vieron obligados a realizar modificaciones en el motor en busca de una mejor eficiencia de combustible. Es triste ver a los amantes de los motores luchando por salvar lo que debería ser una máquina legendaria. En el número 6, Dodge 5.7L Hemi. El Dodge 5.7L Hemi, uno de los motores más emblemáticos de la marca, es célebre por su rendimiento explosivo, pero no es inmune a los problemas mecánicos. ¿Sabía que muchos propietarios han enfrentado desafíos inesperados en el camino? Este motor, que produce unos impresionantes 395 cb, ofrece potencia de inmediato, haciendo que los corazones se aceleren. Es la esencia de la adrenalina, pero ¿la fama compensa los contratiempos que surgen en el mantenimiento? A pesar de su durabilidad, el Hemi de 5.7L tiene un talón de Aquiles: su sistema de aceite. Múltiples informes de fallas resaltan serias preocupaciones, dejando a muchos preguntándose si la pasión vale el riesgo de un motor problemático. Aunque se utiliza mucho en varios modelos de Dodge, este motor es una auténtica montaña rusa. Amado por su potencia, es igualmente criticado por sus defectos, lo que demuestra que el amor y el odio están a solo unos pasos de distancia en la carretera. En el número 5, Chrysler 3.2L UE6. El Chrysler 3.2L UE6, un motor que solo estuvo disponible por una breve temporada, terminó haciéndose famoso por sus inconvenientes. Mal valorada por la crítica, nadie esperaba que fuera recordada de forma tan negativa. Con solo 160 cv bajo el capó, este motor destacó por ser rápidamente etiquetado como mediocre. Para muchos propietarios, la decepción era palpable cada vez que giraban la llave de contacto. En los talleres comenzaron a acumularse informes de averías poco después de 70.000 kilómetros. Como un motor que no cumplió lo prometido, se convirtió en una pesadilla para quienes esperaban confiabilidad. Utilizado en modelos de gama baja, el V6 de 3.2L rápidamente se estableció como una opción de mala reputación. Bomba andante era como muchos le llamaban, y no sin razón. En el número 4, Dodge 6.2L Hemi Supercharged. El Dodge 6.2L Hemi Supercharged sorprendió a los amantes de los motores cuando debutó, pero no sin controversia. Este motor, que apunta claramente a la potencia, generó acaloradas discusiones entre los aficionados y críticos del automóvil. Con más de 700 cb, promete emociones intensas en la carretera, pero tiene un precio. El consumo de combustible es desorbitado. Te hace preguntarte, ¿vale la pena todo ese poder? Pero la cosa no termina ahí. Varios propietarios han informado de problemas de sobrecalentamiento en sus unidades, lo que hace de esta poderosa máquina una verdadera pesadilla para los aficionados. ¿Cómo fue esto posible? ¿Y esa emoción inicial? Los altos costos de reparación rápidamente apagaron a muchos fanáticos. Después de todo, ¿quién quiere gastar una fortuna para mantener su motor en óptimas condiciones? Una bomba andante, sin duda. Ahora, llegamos a nuestro top 3 de nuestra lista. Chrysler 6.3L V8. El Chrysler 6.3L V8 fue un ícono de los autos musculosos en su época dorada. Sin embargo, esta leyenda ahora se ve como una reliquia obsoleta que recuerda los tiempos en que reinaba el poder, pero sin las innovaciones que desean los modernos. Con 383 caballos de fuerza, el V8 de 6.3L ocupa un lugar complicado en el mercado actual. Es un delicado equilibrio entre nostalgia y actuación. Músculo para amantes, pero a menudo ignorado en la carrera por la eficiencia y la tecnología. Desafortunadamente, lo que parecía prometedor se convirtió en un dolor de cabeza. Las piezas que se desgastan prematuramente han dejado a muchos conductores frustrados. Quienes soñaban con el poder se encontraron atrapados en talleres, esperando soluciones que nunca llegaron. Los nuevos estándares de eficiencia obligaron a Chrysler a actualizar el motor. Lo que era una leyenda ahora tuvo que adaptarse o ser olvidado, poniendo a prueba la resistencia de la marca y el deseo de los fanáticos de los autos deportivos por algo verdaderamente poderoso y confiable. En el número 2, Dodge 7.0L y V8. El Dodge 7.0L V8 es un motor icónico de la marca, pero no todo es color de rosa. Su eficiencia dejaba mucho que desear, haciendo que muchos se preguntaran si la potencia merecía las frecuentes visitas al taller.
Con unos impresionantes 425 cb, este motor destacó. Sin embargo, fue uno de los primeros en recibir críticas, lo que generó dudas sobre su durabilidad y confiabilidad a lo largo del tiempo. Los problemas con las válvulas eran recurrentes. Esto llevó a costosos ciclos de reparación que dejaron a los propietarios frustrados y dispuestos a abandonar la potencia en favor de la confiabilidad. Famoso por su potencia, este motor trajo nuevos desafíos. Como pocas unidades realmente cumplían lo prometido, muchos querían algo más que una bomba andante en el garaje. Y ahora, primero en nuestra lista, Chrysler 8.4L V10. El Chrysler 8.4L V10 es conocido como un titán entre los motores e impresiona por su potencia brutal y su tamaño colosal. Es uno de los motores de mayor producción, pero ¿esta potencia no tiene coste alguno? Con unos impresionantes 600 caballos de fuerza, el Chrysler V10 es uno de los motores más potentes de todos los tiempos. Esta máquina es una verdadera bestia en la pista, captando la atención de los entusiastas donde quiera que vaya. Sin embargo, esta bestia no es perfecta. Muchos clientes informaron de averías importantes incluso antes de alcanzar los 90.000 km. Imagínese confiar en que su motor explotará todo su potencial y de repente enfrentarse a problemas graves. Famoso por su uso en automóviles de alto rendimiento, el Chrysler 8.4L V10 trae consigo costos operativos astronómicos. Manténgase preparado, porque mantener esta poderosa máquina podría terminar siendo un duro golpe para su billetera. Y así llegamos al final de nuestro análisis de los motores del Dodge Challenger más problemáticos. ¿Cuál de estos motores es tu favorito? ¿O conoce algún otro motor que debería estar en esta lista? Deja tu opinión en los comentarios, dale me gusta al video y suscríbete al canal para más contenido increíble como este. Y no olvides activar la campanita para no perderte ninguna novedad.